Bienvenidos una vez más a este programa, Retén la Sana Palabra. Retén la Sana Palabra. Porque en estos tiempos es importante que tengamos una palabra, un respaldo en nuestro interior. Necesitamos en estos tiempos un guardaespaldas espiritual. Así es como se llama este tema, hermanos. Un guardaespaldas espiritual, nuestro guardaespaldas espiritual. Y para eso les invitamos a que vayamos a Juan, libro de Juan 14, del 16 al 17. Pero antes, si quieres comunicarte, te voy a pasar los teléfonos. Uno es el 998-742-8839 y el otro es el 998-372-8395. Repito, 998-742-8839 y 998-372-8395. Estos son las vías de comunicación para nosotros durante esta próxima hora. Ok, entonces decíamos que nuestro verso clave está en Juan 14, del 16 al 17. El libro de Juan, capítulo 14, del 16 al 27. Y ahí vamos a encontrar lo que el Señor tiene para hablarnos en esta tarde. ¿Ok? Entonces, vemos que estamos en ese libro de Juan, del 16 al 27. Y empezamos con el versículo 16 que dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí esta palabra? Pues nos está diciendo: y yo rogaré al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos, y os dará otro consolador. O sea, nos va a dar al Espíritu Santo de Dios, ni más ni menos, que es nuestro guardaespaldas espiritual en estos tiempos. ¿Necesitas un guardaespaldas terrenal y material? Pues, hermano, ya lo tenemos. Desde arriba, sobre nuestra cabeza, está nuestro guardaespaldas espiritual, el cual entra a nosotros desde nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. Por eso lo tenemos dentro de nosotros y a un lado de nosotros y enfrente de nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, apoyándonos en cualquier situación. Está en Juan 14, 16. ¿Ok? Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Dios Todopoderoso. Venimos ante tu presencia, Señor, con humildad. No somos nada, no sabemos nada. Lo que tú quieres que nosotros hablemos, eso vamos a hablar, precioso. Déjanos entrar a lo profundo de tu santuario para adorarte, no, para no hacer nada más que adorarte. Porque queremos entrar para adorar tus pies, para besar tus pies, para decirte lo hermoso, lo maravilloso, lo precioso, lo grandioso, lo inefable, lo infinito de tu poder y lo infinito de tu grandeza, de tu majestad, de tu pureza, de tu belleza. Gracias, Jesucristo. Bienvenido una vez más, Espíritu del Dios viviente, y haz lo que tengas que hacer con cada uno de mis hermanos que en este momento se están conectando, Señor, con el único propósito de recibir tu palabra con un corazón sincero y con una mente abierta. Precioso Jesús, bienvenido una vez más a este lugar. En el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a la segunda parte de este tema, que es nuestro guardaespaldas espiritual. Y para eso vemos que nosotros hablamos en parábolas, que es lo mismo que es una alegoría. ¿Qué es una parábola? Bueno, es cuando una pieza de un medio visual o narrativo usa una cosa para sostener una idea diferente o escondida. La idea está escondida de nosotros. Es lo que Jesús nos está diciendo en esta alegoría del mismo Jesús, referente al novio de su iglesia. Porque ¿quién es el novio de la iglesia cristiana? Jesucristo. Ok, lo vas a entender ahora que te explique más
las cosas. Es lo que el novio, Jesucristo, le diría a la novia, a su iglesia cristiana. Vamos a explicarlo, porque en los días de Jesucristo, los matrimonios se hacían un poco diferente a lo que se hacen hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época, en el momento que te comprometías, ya estabas casado. Ya estabas casada. Aunque el matrimonio no se haya consumado. ¿Ok? Aunque el matrimonio no se haya consumado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que ya estabas casada o casado? Pues porque ya habías entrado a un acuerdo prenupcial. Ya habías dado tu palabra. Jesucristo ya nos dio su palabra. Jesucristo nos dio su palabra. El matrimonio de nosotros con Jesucristo no se ha consumado, pero viene pronto. Ya nos dio su palabra. Es por eso que José le quería dar a María una carta de divorcio, aunque no se había casado con ella. Por esa razón. Pero ya había comprometido su palabra con María. José había hecho un compromiso verbal con María. ¿Ok? Entonces ya había hecho un compromiso con María, que eso formaba parte del matrimonio, de la ceremonia misma del matrimonio. Entonces Jesús le está enseñando eso a sus discípulos, a sus propios discípulos. Y esto es de importancia, esto es relevante y un reflejo de lo que el matrimonio en la Biblia es. ¿Por qué? Porque quiere decir que en los tiempos de la Biblia el matrimonio se respetaba desde que dabas tu palabra. ¿Qué pasa hoy? Hoy la palabra que tú le das a una muchacha la puedes romper y no pasa nada. En aquel tiempo no se hacía eso, porque si hacías eso se consideraba que ya estabas cometiendo un pecado. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en tiempos de la Biblia se respetaba la palabra. ¿Qué palabra tenemos hoy nosotros? Pues la palabra de Jesucristo, la promesa de Jesucristo. Él la está respetando, hermanos. La pregunta es, ¿nosotros estamos respetando la palabra que nos dio Él? Y la palabra que nosotros mismos le damos a Él, el compromiso que nosotros mismos hacemos con Él. ¿Ok? Entonces José quería romper esa palabra, quería romper ese compromiso verbal con María. ¿Ok? Entonces, eso es de relevancia. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que es el matrimonio en la Biblia. El matrimonio en la Biblia es un reflejo de lo que el matrimonio quiere decir. ¿Ok? En tiempos de la Biblia, bueno, vamos a explicarlo de esta manera. El matrimonio terrenal imita el matrimonio celestial que tiene Jesucristo de Nazaret con su esposa, con su iglesia. Repito, el matrimonio celestial, el matrimonio terrenal, imita el matrimonio celestial que tiene Jesucristo Dios con su esposa, con su iglesia. El matrimonio terrenal civil y religioso actual es una sombra de cómo Dios, nuestro Dios todopoderoso, nos lleva dentro de su corazón, nos lleva a su lado, nos lleva dentro de una comunidad mundial de cristianos, que es igual a su esposa, a su iglesia, sin olvidarnos de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Entonces, en su más pura forma y concepto de matrimonio, vemos que el matrimonio quiere decir adopción. ¿Adopción? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú conoces a tu esposa, ella tiene un nombre y un apellido, pero en cuanto se casa contigo, ya tú le das tu apellido y pasa a formar parte de tu familia. ¿Ok? Entonces, el tema del casamiento es importante para Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos en el tiempo de la palabra de Dios. O sea, Él ya nos dio su palabra, que es lo mismo que esponsales y desposorios. ¿Y qué estamos esperando? Porque Él fue a preparar la mansión celestial para nosotros. En ese tiempo estamos, hermanos.
¿Qué es lo que falta? Que se consuman las bodas del Cordero. Aleluya. Eso es lo que nos hace falta. Por eso es importante el tema del matrimonio para Dios. Es importante. Tu matrimonio es importante para Dios. Pero matrimonio en general como institución terrenal es importante porque mimetiza la relación que Dios tiene con nosotros. ¿Quién es el esposo? Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Todos nosotros los cristianos, hermanos. Desde este momento ya tú no te pongas a analizar cosas. Tú y yo y toda la iglesia cristiana es esposa de Jesucristo de Nazaret. Y en el momento que nosotros subamos a su reino, vamos a entrar a las bodas del Cordero. Fíjense lo que nos está enseñando la Biblia. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. En el tiempo en el que estamos, solo estamos esperando llegar a la ceremonia de bodas, porque prácticamente nuestro Señor ya habló por nosotros, ya nos dio su palabra. Entonces el matrimonio mimetiza la relación de Dios con su iglesia, con nosotros. Esta es la relación que Dios tiene con la comunidad mundial de cristianos, que es su esposa. Por eso decimos que a la iglesia cristiana se le llama la esposa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De que toda la Biblia habla de matrimonio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos cómo nuestro Señor nos habla del matrimonio que va a ocurrir. Porque todavía no ha ocurrido. Estamos en que ya pidió el Señor, ya habló por nosotros nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Él ya nos pidió, somos su prometida. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, lo que estamos esperando es la consumación de la boda, hermanos. ¿Cuánto tiempo va a durar? 7 años. Aleluya, aleluya. Fíjense nada más las cosas que encuentras cuando te pones a analizar bien claramente los hechos de la Biblia. Entonces, estamos viendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de que establezca su iglesia. Jesús empezó a hablar del matrimonio. ¿Desde cuándo? Pues desde Adán y Eva. ¿Por qué? Pues porque puso a Adán a un sueño profundo y le sacó una costilla, poniéndola a su lado. De esa costilla formó a Eva, formando el primer matrimonio, hermanos, desde Génesis. Fíjense nada más desde dónde empieza el matrimonio. Desde Génesis. Y vemos que la Biblia está llena de inferencias, de deducciones, referencias del matrimonio. E incluso en el 2 capítulo del libro de Juan empieza con un matrimonio en Canaán. Vemos matrimonios en Génesis y llega hasta Juan. Matrimonios en Apocalipsis. En San Juan vemos matrimonios en toda la Biblia. Una y otra vez vemos referencias del matrimonio. Incluso vamos más profundo. Incluso, hermanos, Jehová le dijo a un profeta que vaya y se case con una ramera. Y eso lo vemos en Oseas. Oseas 1, del 2 al 4. Pues se los voy a leer, hermanos. Fíjense, nos dice así en Oseas 1, del 2 al 4. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué? Pues porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Si lo quieres ver, eso lo puedes encontrar en Oseas 1, del 2 al 4. Bueno, pero ¿te parece poco eso, hermano? Pues si no estás contento con eso, Jehová Dios de los ejércitos le dijo a Oseas: no solo te cases con una ramera, ve y cásate otra vez con una adúltera. Y lo vemos en Oseas 3, del 1 al 5. Ya se había casado con una ramera. Pues le dijo al Señor: no te quedes con ella. Ve ahora y cásate también
con una adúltera. Lo vemos en Oseas 3 del 1 al 5. Me dijo Jehová otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después voltearán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Repito, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a Jesucristo su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Fíjense nada más lo que hace Jehová Dios de los ejércitos para mostrarle a su pueblo, para mostrarnos a todos nosotros que Él es fuerte, Él es celoso. Pero tiene formas y maneras de llevarnos a la realidad, de llevarnos a su presencia. Fíjense, le dijo a Oseas, ve y cásate con una prostituta y vas a tener hijos con ella. Y no solo eso, después le dijo, ve también y cásate con una adúltera. Ya tenía una prostituta, ahora se casó con una adúltera. ¿Por qué lo hizo Jehová Dios de los ejércitos? Bueno, pues aquí nos está dando la razón. Para empezar, porque ellos eran fornicarios. Entonces les dijo, pues como ustedes son fornicarios, miren, les voy a mostrar lo que se siente tener una familia casada de fornicarios. Y después dijo él, ¿por qué están siendo idólatras? Entonces voy a hacer que se case Oseas después con una mujer que era de su compañero. Entonces estaba adulterando. Pero después de eso, el casamiento con Oseas transformó a esas mujeres, porque a partir de ese momento se volvieron mujeres llenas de gracia, llenas de paz, llenas de verdad, llenas del Espíritu Santo. El matrimonio transforma, hermanos. El matrimonio nos puede dar muchas bendiciones. El matrimonio es bendecido por nuestro Dios. Y luego el Señor nos da un consejo. Lo vemos en el mismo libro de Oseas 14:2. Dice así, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, ¿cuáles son las ofrendas de nuestros labios? Alabanza, adoración, súplica. Decirle a nuestro Señor, eres hermoso, eres el más precioso, eres único, eres inigualable. Déjame encontrar nuevos verbos para adorarte. Pon en mí nuevas palabras para no repetir las mismas palabras que cada día digo. Quiero decirte algo nuevo. Quiero decirte que eres único, eres maravilloso, eres superlativo, Señor. Eres inigualable. Y sigue diciendo en Oseas 14:9, ¿y quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos se salvarán por ellos, mas los rebeldes caerán. Los rebeldes caerán en ellos. Entonces la palabra de Dios es absolutamente bendición para nosotros. Si tú tienes palabras de bendición en tu boca, vas a librarte de muchos problemas, de muchos baches. Entonces, nos está mostrando el Señor con estos dos casamientos de Oseas, que su iglesia, su esposa, se convierte en una iglesia prostituta cuando se aparta de Jehová Dios de los ejércitos. Se oye fuerte, pero hermanos, es la palabra de Dios. La iglesia, la esposa, se convierte en adúltera cuando es idólatra. ¿Sí? Nos lo está mostrando claramente la palabra de Dios.
le dijo el profeta Oseas, ve y cásate con una ramera y con una adúltera. Y al permitir nuestro Señor que el profeta Oseas se case con una prostituta y con una adúltera, nos muestra una imagen, una imagen clara, viva. Es un ejemplo vivo de lo feo que se ve, de la alegoría, de lo que es pasar por un matrimonio, porque el matrimonio puede bendecirte. El matrimonio te puede bendecir, te puede cambiar. Después de eso, las dos mujeres se convirtieron en mujeres llenas de gracia, llenas de paz, e incluso hicieron familias honorables. ¿Sí? El matrimonio puede ser muy importante para todos nosotros. ¿Sí? Es una alegoría de lo bueno que es pasar por el matrimonio. Es una parábola del matrimonio. Pero también nos está mostrando el celo de nuestro Dios Todopoderoso, de Jehová, Dios de los ejércitos, por su iglesia, por su esposa, por su pueblo, por sus ovejas, por sus soldados. Para que experimentemos el estar casados terrenalmente y espiritualmente. Tú crees en Jesucristo de Nazaret, ya estás casado, hermano, desde que le diste tu palabra a Jesús. Ya estás casado con Él. Y ya estás apuntado en el libro de la vida para volar a su reino santo en el momento del arrebatamiento. Ya somos parte de esa lista de escogidos que se van para arriba. Entonces, vemos que el segundo capítulo del libro de Juan empieza también con una boda en Canaán. Entonces son importantes las bodas y el matrimonio para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor, una boda entre los judíos era motivo de mucha alegría, de mucho gozo, de felicidad. Era un evento muy importante y comúnmente duraba varios días. Obviamente que era algo caro, porque las bodas también en la actualidad son caras, son muy caras. Entonces, aquellas bodas se llevaban a cabo típicamente en las casas de los padres o de los que se casaban, o en un paraje rentado, en un local rentado, o en un palacio. Entonces, era considerada un evento de relajación, porque venía mucha gente, había muchos invitados. Era un evento gratuito, magnánimo. Entonces, ¿cómo iniciaba la boda? Bueno, iniciaba, ya lo habíamos repasado, iniciaba con los esponsales, con los desposorios, que era hacer el compromiso verbal, lo que en estos días podríamos decir que se llama pedir la mano de la novia. Entonces, aun cuando no se hubiera consumado la unión, el rompimiento de esos esponsales, de esos desposorios, se consideraba un adulterio. Entonces, era un compromiso serio, aunque nada más era un compromiso verbal, era un compromiso serio. El compromiso matrimonial era una ceremonia en el cual la pareja se comprometía una con el otro. Daban su promesa de amarse y casarse el uno al otro. Y ese compromiso verbal empezaba desde mucho antes. Entonces, algunos matrimonios tomaban más tiempo que otros después del compromiso verbal. Después del brindis tomaban bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el esposo iba a construir un lugar donde vivir para la esposa, o sea, para la prometida. Entonces, vemos también en Mateo 1, del 18 al 19, que aparece, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, estaba María comprometida verbalmente con José, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1, del 18 al 19. Ahí vemos cómo María estaba desposada con José. Y seguramente muchos hermanos que están escuchando, están conectados en este momento, tienen planes de casarse. Bueno, el consejo en estos momentos, hermanos, es que le pidas a Dios dirección. Pídele a Dios consejo. El mismo Abraham mandó a uno de sus criados a su tierra de nacimiento, que era Mesopotamia,
para buscarle una esposa a su hijo Isaac. Mandó a su criado a buscar una esposa hasta su tierra, a Mesopotamia, para buscarle esposa a su hijo Isaac. Y el esclavo, el criado de Abraham, fíjate lo que hizo en Génesis 24:14. Oró a Dios, oró a Jehová y dijo: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también diere de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, hijo de Abraham. Y con esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Génesis 24:14. Y ahí vemos que la que fue a darle agua de beber a sus camellos era Rebeca, que era además pariente lejano de Abraham. ¿Ok? Era Rebeca. Incluso Dios bendice el matrimonio, porque vemos en Isaías 62:5 que dice así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y habíamos visto que ¿qué quería decir desposarse? Bueno, hacer el compromiso matrimonial aun cuando no se haya consumado el matrimonio. O sea, te dan la promesa: te doy mi palabra que me casaré contigo. Entonces, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y luego vemos en Oseas 2, del 19 al 20, que nos dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Le está hablando a su pueblo. ¿A quién es su pueblo? Pues nosotros. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. O sea, conoceremos a Jehová. Desde ahora le conocemos en espíritu. ¿Ok? Entonces, y también para su pueblo Israel también les dio consejos y les dejó instrucciones. Lo vemos en Deuteronomio 27, que le dice a los soldados, porque en Israel todos son soldados, los jóvenes pasan 3 años en el ejército. Entonces les dijo Jehová Dios de los ejércitos en Deuteronomio 27: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Deuteronomio 27. Eso quiere decir que si tú eres soldado en Israel y te acabas de casar, no vas al ejército. Te dicen: ¿sabes qué? Quédate 3 meses en tu casa, consuma tu matrimonio, sé feliz en tu matrimonio y luego ven, porque vamos a entrar a la batalla. Eso es lo que, fíjense, desde Deuteronomio 20 se los dejaron y sigue todavía vigente esa instrucción de nuestro Dios. Ellos lo tienen como una ley vigente, hermanos. ¿Ok? Vamos a recordar cómo estuvo esto de cómo Jesús bendice la familia por medio del matrimonio. Porque, ¿qué pasó en Juan capítulo 2? Lo vemos que dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Jesús tenía 30 años en aquel tiempo. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto,
descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso lo vemos en Juan capítulo 2. Lo puedes repasar con más tranquilidad en tu casa, hermano. Pero vamos a regresar con los esponsales, con los desposorios de lo que estaba pasando en la boda. Decíamos que los esponsales y los desposorios era hacer el compromiso verbal matrimonial, lo que en estos días equivaldría a ir a pedir la mano de tu prometida. Entonces, recordemos que en esos tiempos era hacer el compromiso matrimonial verbal, aun cuando no se hubiera consumado la unión. El rompimiento de ese compromiso era lo mismo que adulterio. Así se manejaba en aquel tiempo. Entonces, la pareja que ya había hecho los esponsales podía esperar algunos minutos, podía esperar horas, podía esperar días, podía esperar meses o incluso podía esperar años para la boda. Y durante todo ese tiempo, la pareja se preparaba para la boda. Entonces, el novio se abocaba a preparar una casa para su esposa porque entendía que era su responsabilidad ser el proveedor. Repito, el novio entendía que era su responsabilidad ser el proveedor. Esta idea quiero que quede bien clara en los varones. Entendía el novio que era su responsabilidad ser el proveedor. Así que se comprometía con ella. Pero dice: no puedo casarme contigo hoy. Jesucristo dice: ya hice las esponsales contigo, pero tengo que ir a prepararte un lugar. No puedo casarme contigo hoy. Tengo que irme para preparar un lugar para ti, pero te prometo que voy a regresar y te recibiré en mi casa y en mi corazón, para que donde yo esté, tú también estés, para que estemos juntos. Jesús está hablando un lenguaje familiar para nosotros, un lenguaje terrenal, un lenguaje espiritual. Jesús nos está hablando el lenguaje de un novio con su novia. Porque dijo: en la casa de mi padre muchas mansiones hay. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los diría. Pero ninguna de esas mansiones está disponible, está apta, está lista, está idónea, apropiada, adecuada, amueblada, compatible para ti en este momento. Yo personalmente, Jesucristo de Nazaret, voy a preparar ese lugar para ti, para que donde yo esté, tú también estés, para que donde yo esté, todos ustedes que creen en mí van a estar también como mi esposa, como mi pueblo, como mis ovejas, como mis soldados, como mi iglesia cristiana. Regresaré y te llevaré y te recibiré en mi mansión celestial.
Este lenguaje, hermanos, es un lenguaje de matrimonio. Es un lenguaje de bodas. Las bodas del Cordero. Gloria a Cristo Jesús. Estas son las bodas del Cordero. Esto es lo que la ceremonia de bodas terrenal quiere decir. Pero también nos está mostrando lo que va a ser la ceremonia de bodas espiritual con Jesucristo de Nazaret. La ceremonia de bodas es sagrada. Y no es sagrada porque se casa Juanito con Juanita, porque Juanito y Juanita no son sagrados, no son santos, pero podrían serlo si se acercan a Jesús de Nazaret. Entonces, no estoy hablando de cosas fantasiosas, de cosas irrealizables. Estoy hablando que el matrimonio es una similitud de lo que vamos a pasar nosotros y en el momento en el que estamos, ¿ok? La institución del matrimonio terrenal por sí mismo es un ícono, es una alegoría, es una parábola de una relación amorosa de Dios con su iglesia, hermanos. Tiene un significado más profundo de lo que nosotros solo vemos en una ceremonia religiosa o civil. Es algo más profundo de lo que la sociedad le da en estos días. Entonces, vemos que esto no es un tema sociológico, no es un tema político, es un tema teológico. Es un tema teológico, espiritual. Siempre lo fue, siempre lo ha sido. Es un ícono de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un ícono? Bueno, es una relación de analogía. Es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. Entonces, el matrimonio civil y religioso terrenal es una imagen, es un ícono, representa la relación que Dios tiene con nosotros como su iglesia, como su esposa, como sus siervos, como su ejército, en el cual Dios ya hizo un compromiso espiritual con nosotros. Dios ya hizo las esponsales, los desposorios, ya nos dio su palabra y ya firmó con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Representa la relación que Dios tiene con nosotros, con su iglesia. ¿Sí? Dios ya nos adoptó y Dios ya nos dio su nombre. Dios ya nos dio su sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, todo lo que quieras, cualquier cosa que quieras, lo que sea, lo que quieras preguntarle a mi Padre, yo lo haré. Pídele en mi nombre, porque ya eres mi iglesia, ya eres mi esposa. Tú vas a subir a mi lado porque te estoy preparando las mansiones celestiales. En la etapa en la que estamos es donde yo ya te di mi palabra de honor. Ya no voy a romper esa palabra. Yo ya te di mi palabra y ya te prometí que vas a estar conmigo, a mi lado. Jesucristo de Nazaret no nos dijo, lo que quieras hacer, hazlo tú mismo. Dijo, hazlo todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios. Nuestro Jesucristo de Nazaret nos está dando su nombre como una señal de compromiso. Nos está dando su nombre como una señal de esponsales, de desposorios. Repito, ¿qué es desponsales y desposorios? Bueno, es hacer el compromiso matrimonial aun cuando no se hubiera consumado la unión. Y el rompimiento de ese compromiso matrimonial verbal era igual a adulterio. Entonces, estamos en ese momento en donde Jesús ya habló con nosotros. Jesús ya nos dio su palabra. Jesús ya está en la etapa de que está preparando las mansiones celestiales para nosotros. Por eso estamos expectantes, a la expectativa de que ocurran las bodas del Cordero, que va a durar 7 años de fiestas y de bodas, hermanos. Fíjense nada más lo que nos espera, ¿ok? Entonces el Señor nos dice, no voy a dejar los huérfanos. No solo te pido, hijo, que no seas incrédulo. Solo pido que no seas incrédulo. Si tienes fe, nuestro Señor Jesucristo te dice, no te dejaré dependiendo de la caridad de nadie.
No te dejaré que dependas de que alguien más te acepte para que te sientas realizado y pleno. Yo mismo vendré y te desposaré, dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, vemos que el matrimonio en aquellos días era así, se llevaba a efecto de esta manera. Primero, como punto número 1, eran los esponsales, eran los desposorios. ¿Eso qué quería decir? Bueno, quería decir que se hacía el compromiso verbal, lo que en nuestros días equivaldría a pedir la mano de tu prometida, que vayas y hables con sus padres. El punto número 2 ocurría cuando se llevaba a efecto el matrimonio ya en sí, en la realidad. ¿Y cómo era eso ese punto, el punto número 2 del matrimonio? Bueno, primero había un culto en la iglesia. Después había una ceremonia religiosa, ¿sí? ¿Quién dirigía la ceremonia religiosa? Un rabino. Y después de la ceremonia religiosa estaba la fiesta, estaba el banquete. De esa manera ocurría en aquel tiempo. Entonces, lo vemos, le hacemos un resumen y era más o menos así. El día de la boda, el novio y la novia empezaban el día con un culto en la iglesia. Y luego se dirigían a la propia ceremonia de bodas. Una ceremonia de bodas que se hacía en una sinagoga y era dirigida por un rabino. La dirigía un rabino. Y durante la ceremonia, el novio y la novia intercambiaban promesas, ¿sí? De amarse el uno al otro. Y nosotros vemos en nuestros días que tenemos esas promesas que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la promesa de amarnos. Y nosotros tenemos también ese gran idilio de amor con Él, porque nosotros también le amamos. Ya nos dio su palabra y nosotros le damos nuestra fe, le damos nuestro amor. Tenemos un compromiso con Jesucristo de Nazaret. Estas promesas que Jesucristo hizo se conectan contigo, hermano, que estás conectado en estos momentos. Se conectan contigo que estás pendiente de esta palabra. Se conectan contigo mismo, porque lo bueno de las promesas es que Dios siempre cumple sus promesas. Jesús dijo, no soy terrenal para que mienta o hijo de hombre para que me arrepienta. Y vemos que después de la ceremonia había una fiesta, la cual era atendida por todos los familiares, amigos y miembros de la comunidad de la pareja que se casaba. Entonces, la fiesta, el banquete, el agasajo, el festejo era una celebración después que la boda tuviera lugar. Y para nosotros, hermanos, déjenme decirles esto, esa fiesta de bodas va a durar 7 años, porque van a ser las fiestas del Cordero. Y ya tienes la invitación. ¿Quién la firmó? Jesucristo de Nazaret. Vamos a la boda. Después de la boda había una cena, la cena del Cordero. De hecho, hermanos, en la cruz Jesucristo de Nazaret estaba dando su cuerpo a su esposa, a su iglesia cristiana. Pero en la resurrección, la esposa, su iglesia cristiana, todos los cristianos daremos nuestro cuerpo a Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, entraremos a las bodas del Cordero Santo Espíritu. Y el Señor nos dice, no tengas miedo de los tiempos que están pasando. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas mansiones hay. Si no fuera así, se los diría también. Yo voy pues personalmente a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vamos a recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y María lo vio en el jardín, le llamó Raboni. Ya no le dijo maestro, ya no le dijo hijo, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, María, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Lo que quiere decir es que tengo que poner mi sangre en el altar del sacrificio. Tengo que poner mi sangre en el altar de la misericordia, de la clemencia, de la compasión por ustedes.
Tengo que presentar en primer lugar el sacrificio que acabo de hacer a mi Padre, a Jehová Dios de los ejércitos, y después preparar una mansión para ti. En esa etapa está nuestro Señor Jesucristo, preparando una mansión para nosotros. Nos está diciendo, tengo que consagrar un lugar para ti, para que donde yo esté, ustedes, todos ustedes que creen en mí, estén también conmigo, disfrutando de las bodas del Cordero. Entonces, María, no contamines mi sangre tocándome en este momento, porque me falta subir a mi Padre Celestial. Tengo que en primer lugar darle mi respeto a mi Padre Celestial y presentarme ante su majestad y gloria, diciéndole, cumplí la misión que me diste, Dios. Vencí las batallas, vencí las pruebas con humildad, sabiduría y presencia de Dios. Hice una promesa que tengo que preparar lugar para vosotros. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, no me levanté de los muertos solo para probarte que soy Dios. Me levanté de los muertos para que mi perfecta sanidad te lleve a donde yo esté. Me levanté de los muertos para que mi perfecta sanidad, para que mi sangre inmaculada, sin tacha, intachable, te salve en el momento de las pruebas. Así que veamos, hermanos, que en el momento de la boda judía, todos los amigos y la familia podían estar juntos. En ese momento, toda la familia estaban juntos alrededor de la mesa del banquete, que era ya al final de la boda. Era una celebración de amor y de compromiso de la pareja. La boda judía tomaba cierto tiempo de preparación, lo mismo que en estos tiempos. Y de ahí es donde tomamos nosotros la alegoría, la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas, de las que mantenían sus lámparas encendidas con aceite y de las que se les apagaron esperando que llegue el novio. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el novio regresará. Solo Dios, Jehová de los ejércitos, lo sabe. Sabemos que regresará. Jesús prometió que volverá. Ellos sabían, lo declaró. No sabemos cuánto tiempo más le tomará a Jesús preparar las mansiones celestiales. Lo que sabemos es que Él ya dio su palabra. Estamos en los esponsales y desposorios. Para nosotros, en la tierra, tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas, hermanos, llenas de aceite y encendidas, porque no sabes el día en que el esposo de su iglesia regresará para llevarte y ponerte en donde Él está. Tenemos que mantenernos listos, despiertos, adorándole 24 horas. ¿Para qué? Para que en el momento en que Él regrese, nos encuentre compartiendo su palabra, nos encuentre compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado, que es compartir su preciosa palabra. Y en el momento, hermanos, en que Jesús regrese, entonces, en ese momento, cerramos el servicio. Cerramos el servicio. Porque en el momento en que Jesús regrese, te sales de donde tú estés, te sales de tu coche, te sales del estacionamiento, porque Jesucristo de Nazaret llegará de improviso, llegará en un flash, llegará en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar listos, hermanos, vamos a estar listos, porque tenemos el aceite del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es nuestro guardaespaldas espiritual, que nos ilumina el camino por donde vamos, que es el que nos llevará a las nubes de su gloria, a recibir a Jesucristo de Nazaret. Pero vemos en eso vemos que Felipe dijo algo en Juan 14 del 6 al 9. Juan 14 del 6 al 9 dice así: Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Esto lo vemos en Juan 14, del 6 al 9. Si tú ya conoces a Jesús, ya conoces a Jehová Dios de los ejércitos y conoces al Espíritu Santo de Dios. Ya te dio su palabra, ya hizo los esponsales contigo, entonces ya no dudes más, hermano. Jesucristo ya está contigo. Entonces, hermano, hermana, percibe esta palabra, considera esta palabra, advierte, ve,
que el novio de la iglesia ya vino, hermanos, ya vino. Es Jesucristo y se quedó con nosotros. ¿A quién dejó Jesucristo? Al Espíritu Santo de Dios. Es el aceite espiritual que nos mantiene con nuestra lámpara encendida. Ven a Jesús de Nazaret y encuéntralo con tu lámpara encendida, la cual tiene aceite del guardián espiritual que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el que Jesús dejó en esta tierra. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Lo tienes que sentir en tu interior en estos momentos. Entonces, vemos que Felipe todavía dijo, ¿cómo podemos ir si no sé el camino? Nunca he estado ahí. Y Jesucristo de Nazaret le dijo, Felipe, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Ya no busques más, Felipe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo de Nazaret. Entonces, vemos, hermanos, que en la Biblia siempre hay énfasis en el matrimonio. Incluso vemos que Jacob trabajó 7 años para casarse con Raquel. Pero en lugar de Raquel, ¿qué pasó? Jacob tuvo que trabajar otros 7 años porque lo engañaron primero. Trabajó 7 años para casarse con Raquel. Pero en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea. Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años, ya eran 14, para casarse con Raquel. Era el amor de su vida. Hermano, hermana, Jesucristo de Nazaret ya lleva trabajando para nosotros 2024 años, preparando las mansiones celestiales y las bodas del Cordero para su amada esposa, para la iglesia cristiana. Ya lleva 2024 años preparando las mansiones celestiales. La iglesia cristiana ya lleva 2024 años buscando a Jesucristo, añorando a Jesucristo, extrañando a Jesucristo, anhelando a Jesucristo, esperando a Jesucristo en los diferentes tiempos, ciclos y siglos, hermanos. El amor de nuestra vida es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo regresa pronto, hermanos. El matrimonio civil, terrenal y religioso es un símbolo de algo más grande. Es un ícono de lo que Jesucristo está preparando para nosotros en esa boda celestial, hermanos. No te estoy diciendo que tu matrimonio es una fotografía de Cristo y la iglesia. Estoy diciendo que la institución, la ideología, el concepto mismo de matrimonio terrenal, civil y religioso es una fotografía de Cristo y su iglesia. Quizás estás casado con una reincidente. Quizás estás casado con un apóstata. Quizás lo sacaste de los vicios, pero aún es un residente. Aún es un reincidente. Quizá es un apóstata. Entonces, hermano, el consejo es solo mantén tu fe en Jesús de Nazaret y en su próximo regreso. Lo vemos porque Él ya nos dio su palabra, ya nos dio sus esponsales, ya nos dio sus desposorios. Por eso le dijo Jesucristo de Nazaret al profeta Oseas: ve y cásate con una adúltera y luego con una prostituta, para que las redimas de todos esos pecados, de la esclavitud del pecado, para que se vuelvan mujeres de respeto y varones de respeto, porque eso es lo que Jesucristo hizo con cada uno de nosotros, que permitió que tengamos una familia, que tengamos hijos. No importa cómo haya sido tu esposo, o cómo sea tu esposa, o cómo es tu esposo, porque Jesucristo te está diciendo: yo te quiero, y si tengo que redimirte, voy a redimirte. ¿Qué es redimirte? Es recuperarte, comprarte. Eso es remisión, recuperarte. Te compré con mi misma sangre para liberarte, para que ya no seas esclavo del pecado, para que ya no seas reincidente, para que ya no seas apóstata. Me avergonzabas, me desconcertabas, me molestabas,
Lo complicabas todo, hijo. Aún así te recuperé. Me hiciste sentirme avergonzado. Me avergonzabas, aún así te recuperé. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que te avergonzábamos, Señor. Sabemos que escandalizábamos, hacíamos tanto escándalo, Señor. Escandalizábamos tu amor. Aún así tú nos redimiste. En veces tomamos tus promesas como un juego. Aún así nos redimiste. En veces, Señor Jesús, tomábamos tu promesa como algo sin valor. Aún así nos redimiste, precioso Jesús. Y todavía aún nos dice, Señor, que si tienes que ir por nosotros a una subasta de esclavos, entonces vas por nosotros, vienes por nosotros, porque tú te estás dando cuenta, Señor, que nos estamos dando golpes en la cabeza. Tú te estás dando cuenta, Señor, que nos estamos golpeando, nos estamos dando topetazos en la cabeza. Tú nos dices, hijo, te veo en la cárcel, te veo desnudo, te veo durmiendo en la calle, te veo durmiendo sobre la mesa de un bar. Entonces voy por ti, tú eres mi esposa, aún eres mi pueblo, aún eres mi oveja, aún eres mi soldado. Voy por ti en donde sea que estés. Aún eres mi pueblo, tienes tu maquillaje corrido, pero aún voy por ti, aún eres mi sierva en Jesucristo de Nazaret, porque Jesucristo de Nazaret ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Eso es redención pura, hermanos. Esto es pura redención. Jesús te está diciendo, te compré, te compraré, ya pagué por ti para que vuelvas a mi propiedad. Te sacaré de tu estrés, te sacaré fuera de tu embrollo, te sacaré fuera de tu relajo, te sacaré fuera de tu indecisión, perdonaré tu infidelidad, te sacaré fuera de tu vergüenza, te sacaré fuera de tu desgracia, te sacaré fuera de tus problemas, te daré cordura, te daré sensatez, porque aún eres mío, aún eres mía, aún eres mi iglesia, aún eres mi pueblo, aún eres mi esposa. Gracias, precioso Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Tú ya hiciste con nosotros un compromiso. Tú ya diste tu palabra, Señor. Tu palabra, tú no la vas a romper. Tu promesa no la vas a romper. Solamente, Señor precioso, estás esperando el momento en el que el Padre diga, ven, esposa amada, pueblo mío. Y vamos a las bodas del Cordero, porque ya están listas las mansiones celestiales. Gracias, precioso Jesús. Hermano, tú que estuviste conectado, Dios te bendice. Dios va a darte nueva visión. Dios te está dando una palabra actual, moderna. No moderna, sino que está de acuerdo a los tiempos en el que estamos viviendo. Gracias por todos los que se conectaron y todos están en nuestras oraciones. El Señor les está dando una nueva oportunidad. Nos está dando a todos nosotros una nueva oportunidad. Vamos a seguir con este tema la próxima semana y que el Señor les siga bendiciendo a todos los que se conectaron y comunicaron con nosotros. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Antes que